A ver, imagínense esta situación. En Colombia se anuncia un aumento histórico para el salario mínimo de 2026. Todo parece listo, pero de la noche a la mañana, un tribunal lo frena en seco. Hoy vamos a desglosar qué fue exactamente lo que pasó y sobre todo qué significa esto para el bolsillo de todos nosotros. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que está en la mente de muchísima gente. ¿Cómo es posible que un aumento que ya era oficial, que ya estaba decretado, de repente quede en el aire? Para entenderlo, tenemos que irnos al origen de esta decisión tan sorpresiva. Todo empezó con este número, un 23%, un incremento decretado que, para que nos hagamos una idea, es una cifra enorme. Pero de repente, ¡pum!, el Consejo de Estado le puso un freno, estampando un suspendido gigante sobre los planes económicos de millones de trabajadores y, por supuesto, de las empresas. La gran pregunta es, ¿por qué? Ok, para no perdernos en todo este lío, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el momento exacto en que se congeló todo. Después, nos metemos en la batalla legal que lo provocó. Analizamos por qué el tribunal tomó esa decisión y, lo más importante, les traigo una guía paso a paso de lo que sigue. Y al final, miramos hacia el futuro. Bueno, arranquemos por el principio. La noticia que sacudió al país llegó el 12 de febrero de 2026. Ese día, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025. Ese decreto era, ni más ni menos, el documento oficial que fijaba el nuevo salario. Ahora, ojo con este término. Suspensión provisional no significa que se canceló para siempre. Es más bien una pausa. Es como si el tribunal dijera, un momento, vamos a detener esto aquí mientras investigamos a fondo si se hizo conforme a la ley. Así que no es el final de la historia, es solo un capítulo muy importante. Y bueno, esta pausa no salió de la nada, ¿no? Detrás de todo esto hay una verdadera batalla legal. Fue el resultado de varias demandas que presentaron gremios empresariales y también algunos ciudadanos, quienes no estaban para nada de acuerdo con cómo se había calculado ese 23%. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, el gobierno defendió su decisión diciendo que se basó en el concepto de salario vital, o sea, un salario que alcance para vivir con dignidad apoyándose en la Constitución y en estándares internacionales. Pero por el otro lado, los demandantes decían, no, hay que seguir al pie de la letra la fórmula que dice la Ley 27.8, que usa datos muy concretos como la inflación y la productividad. Y miren esta gráfica porque una imagen a veces lo dice todo. Los demandantes, siguiendo su fórmula, calculaban un aumento del 6.21%. El gobierno, con su enfoque, decretó un 23%. La diferencia es, abismal. Viendo esta brecha, se entiende por qué la controversia era tan grande y por qué terminó en los tribunales. La principal preocupación de los demandantes era el impacto en la economía real. Su argumento era que un aumento tan grande, que cuadruplicaba la inflación, podría ser un golpe muy duro, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Temían que esto afectara la creación de empleo y que al final disparara los precios para todos. En cambio, la defensa del gobierno fue que ellos no ignoraron la ley, sino que la interpretaron con unos lentes más amplios, los de la Constitución. Ellos sostienen que la ley debe leerse buscando garantizar un salario mínimo, vital y móvil, o sea, un salario que de verdad sirva para vivir dignamente. Entonces, con estos dos argumentos tan distintos sobre la mesa, ¿qué fue lo que vio el Consejo de Estado para decidir meter el freno de mano y pausar todo el proceso? La intervención del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad en estos asuntos, fue una señal muy fuerte. Su decisión de suspender el decreto de forma provisional indica que las dudas sobre si se hizo bien o no eran lo suficientemente serias como para justificar una pausa inmediata. El punto clave del tribunal tiene un nombre un poco técnico: infracción prima facie. Esto en español sencillo significa que, a primera vista, parece que algo no cuadra con la ley. El tribunal sintió, en su primer análisis, que el decreto del gobierno no explicaba con suficiente claridad cómo había llegado a ese 23% usando los criterios económicos que la ley exige. Muy bien, ya vimos el contexto legal. Ahora vamos a lo práctico, a lo que nos importa a todos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pueden esperar los empleados y los empleadores en los próximos días con esta decisión? Mucha atención a estos 4 pasos, que son como el manual de instrucciones. 1. El salario actual, con el aumento del 23%, no cambia. Todavía. Sigue vigente hasta que se publique el nuevo decreto. 2. El gobierno tiene un plazo de 8 días para sacar ese nuevo decreto. 3.
El nuevo cálculo debe seguir sí o sí la fórmula de la ley. Y 4, que es un gran alivio para muchos, lo que ya se pagó con el 23%, pagado está. Nadie tiene que devolver dinero. El número mágico aquí es el 8. 8 días calendario contados desde que se notificó el fallo. Ese es el tiempo que tiene el gobierno para recalcular todo, expedir y publicar un nuevo decreto con el valor transitorio del salario. El reloj ya está corriendo. Y el Consejo de Estado no se anduvo con rodeos, dejó la tarea muy clarita. El nuevo decreto no puede ser solo una cifra y ya, tiene que ser súper transparente, debe explicar cómo se usó cada variable, mostrar la matemática exacta para llegar al número final, analizar el impacto económico y, fundamental, basar todos los datos en fuentes oficiales. Bien, ya sabemos qué va a pasar en el corto plazo, en los próximos días. Pero si levantamos un poco la mirada, ¿cuál es el panorama a largo plazo? ¿En qué queda todo esto? Y esto es importantísimo que quede claro. Todo esto es temporal. El salario que el gobierno fije en estos 8 días será transitorio. Mientras tanto, el proceso judicial grande, el de fondo, sigue su curso para decidir si el decreto original del 23% es legal o si se anula definitivamente. O sea, la batalla final todavía no se ha librado. Al final, toda esta situación nos regresa a la pregunta de siempre, ¿no? La que define este debate cada año. ¿Cómo encontrar ese equilibrio perfecto entre un salario que permita a la gente vivir con dignidad y al mismo tiempo mantener una economía estable que pueda sostener esos salarios sin que las empresas se ahoguen? Es una pregunta muy compleja y como vemos, su respuesta en Colombia se sigue escribiendo.